Enlaces químicos. ¿Qué es un enlace? ¿Qué definición conocen ustedes respecto a lo que es un enlace? ¿Qué será? La acción de enlazar. ¿A qué se refiere? Enlace es igual a conectar o unir, ¿no? Unir, bueno, juntar podría ser. Cuando hablamos de enlaces hablamos de la capacidad que tienen los elementos químicos de unirse entre sí. ¿Okay? ¿Por qué se unen? Pues básicamente los elementos químicos se van a unir por afinidad. ¿Sí? ¿Y a qué se refiere esta afinidad? Va a depender justamente de cuál sea esa atracción que haya entre ellos, y se escucha como bien romántica la idea, pero el hecho es que sí, hay una atracción entre los elementos químicos que me va a permitir unirme con tal o con tal elemento, ¿sí? Estos enlaces van a ayudar entonces a la formación de diferentes tipos de moléculas, y hay muchos tipos de moléculas que se van a formar gracias a estos tipos de enlaces. Enlaces, hay una lista variada, vamos a ver en esta ocasión 3 tipos de enlaces, pero 2 de ellos van a ser los más importantes y los que nos tienen que quedar bien claros porque son los que van a utilizar en el tema siguiente de nomenclaturas. ¿Okay? Entonces van a ser de estos 3 que vamos a ver, 2 los que vamos a estar relacionando constantemente cuando trabajemos con nomenclatura. Entonces decimos que enlaces químicos se refiere a la unión entre elementos por afinidad. ¿Okay? Esta unión entonces nos va a permitir comenzar a unir a los elementos. ¿Okay? ¿Cuántos elementos se van a unir? Se pueden unir 1, 2, 3 o más elementos químicos. ¿Cuántos tipos de enlaces existen? Conocemos al enlace iónico, covalente, y hay un tercer tipo de enlace que conocemos como enlace metálico. ¿Okay? Pero antes de continuar definiendo cuáles son los diferentes tipos de enlaces que existen, vamos a definir una cosa. En su tabla periódica necesito que los que traen la tabla periódica y usted que no lo trae, hay que ver en las tablas de sus compañeros cuál es la definición de cómo es que se separan los elementos. Están por colores, todos traen la misma tabla, creo que sí. Se separa por colores. El color amarillo, ¿qué significa? Metales. Hacemos referencia a los elementos metálicos, ¿cierto? Y luego tenemos el color naranja. ¿El color naranja qué nos dice? Metaloides. Tenemos a los metaloides, ¿ok? ¿Qué característica creen ustedes que tienen los metaloides? Se llaman así porque no son ni metales ni no metales. Quiere decir que estos elementos van a comportarse dependiendo con quién se junten. Si se juntan con un metal, se van a comportar como no metal. Si se juntan con un no metal, se van a comportar como metal. Por eso se llaman metaloides y son unos cuantos. Y los que están de color verde, ¿qué son? No metales. No metales. ¿Ok? Esa parte nos tiene que quedar clara. No es necesario que se la graben, que se la aprendan de memoria, pero que sí comiencen a identificar, tal elemento es un metal, tal elemento es un no metal. Y de esa manera comenzar a diferenciarlos, ¿ok? Ahora sí, vámonos con los diferentes tipos de enlace. Enlace iónico es el primer enlace que vamos a definir. Y se dice que en este tipo de enlace se hace una transferencia
se hace transferencia de electrones entre un metal y un no metal. ¿Qué quiere decir esto? Voy a borrarlo de acá abajo porque está muy juntito. Si yo tengo una fórmula química y el ejemplo típico de este es esta fórmula, la puse un poquito separada, ahorita van a ver por qué. La transferencia de electrones se va a hacer entre el metal, si lo buscan ustedes en la tabla periódica, este es sodio, y es un metal que se está uniendo con un no metal. ¿Okay? Esa transferencia de electrones que dice la definición se refiere a que este elemento le va a transferir o le va a dar su electrón al cloro. ¿Okay? ¿Por qué se lo va a dar? Porque el cloro necesita ese electrón para estar estable, ¿sí? Para estar estabilizado. Y pues entonces él se lo va a regalar adelante. Y en ese proceso vamos a utilizar lo que conocemos en química como los electrones de valencia. Los que traen tabla periódica, necesito que revisen en la tabla y se van a dar cuenta que a un lado de los elementos químicos hay unos cuadritos que tienen numeritos. ¿Sí los identifican? Por ejemplo, en sodio, que es el que estamos trabajando aquí en el ejemplo, sodio dice que tiene 3 niveles de energía y en el último nivel de energía tiene un electrón, ¿cierto? Aparece un número 1 en rojo. ¿Okay? Vamos a utilizar esos numeritos porque esos números, sobre todo el último valor que está aquí en la tabla, representa los electrones de valencia. Ese electrón, el último, es el que se encuentra en el último orbital de cada átomo y es el que vamos a tomar para conocer los diferentes tipos de enlaces que existen. Entonces, sodio dice que tiene un electrón. ¿Okay? Si buscamos cloro, busquen cloro en su tabla periódica y se van a fijar que tiene también 3 cuadritos, tiene 3 niveles de energía y en el tercer nivel, en el último, ¿cuántos electrones dice que tiene? ¿Cuántos hay ahí? 7, ¿no? Entonces vamos a acomodar en cloro los 7 electrones. Los voy a acomodar de 2 en 2 y tiene 7. Este acomodo que estoy haciendo ahí con puntitos, ahorita lo vamos a ver de manera un poco más detallada. ¿Alguien sabe cómo se llama esto? Ahorita que estoy acomodando los electrones de valencia con puntitos. ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿No? A esto lo conocemos como estructura de Lewis. La estructura de Lewis representa justamente los electrones de valencia de cada uno de los átomos. ¿Okay? ¿Qué es lo que sucede? El enlace iónico se hace entre metal y no metal y se dice que se hace una transferencia. Quiere decir que sodio le va a regalar o le va a transferir su electrón a cloro, porque cloro, este elemento, necesita estar mucho más estable en la reacción. Entonces, para poder lograr esa estabilidad, cloro necesita completar 8 electrones. A esa capacidad se le conoce como regla del octeto. ¿Okay? La regla del octeto es que un elemento pueda cumplir y cubrir la necesidad de completar 8 electrones. No todos los elementos químicos cumplen con esta regla, ¿sí? La regla del octeto se hizo creyendo que todo elemento químico que se uniera con otro elemento pudiese cumplir la regla del octeto. Sin embargo, no es así. No todos los elementos cumplen normalmente todos aquellos elementos que tienen de 4 electrones hacia arriba, y hay sus reglas dependiendo con qué elemento químico se unan, pero esta es la idea principal. ¿Okay? Entonces, enlace iónico, transferencia, un elemento metálico normalmente le va a regalar o le va a transferir su electrón a el otro elemento no metálico. Ese es el enlace iónico. ¿Hasta aquí hay alguna duda de cómo este se hace? ¿No?
El siguiente tipo de enlace es el enlace covalente. Un enlace covalente, vamos a decir que es el tipo de enlace se va a hacer o se va a realizar entre no metales. La clave aquí es que este tipo de enlace, el covalente, solo se hace entre elementos no metálicos. ¿Cuántos elementos no metálicos encontramos en la tabla? Sin contar la fila 18, sin contar los gases nobles, que es la última fila. ¿Cuántos electrones vamos a encontrar? 12. ¿Son 12? Según yo son 11, ¿no? Dijo sin contar la última fila, ¿no? ¿Vale? Dijo que sin contar la última fila, ¿no? Sí, o sea, sin contar esta última columna y sí, la última fila también. Son... ¿El de cada cuenta? Bueno, si contamos el hidrógeno sí serían 12, ¿no? Yo normalmente cuento 11 porque son los que están de este lado. Exactamente, son 11, 12 elementos no metálicos. El enlace covalente se hace entre no metales, ¿ok? Este enlace es mucho más fácil de identificar justamente porque los elementos no metálicos son poquitos, ¿sí? Entonces es más fácil saber cómo se hace. Dentro del enlace covalente hay dos tipos de enlaces. Uno se le conoce como enlace polar y al otro se le conoce como enlace no polar. ¿Sí? ¿Hay una diferencia entre ellos? ¿Clara? Sí. ¿Okay? El enlace no polar, que es el segundo, se forma entre elementos químicos que tienen, más bien, elementos que son iguales, elementos no metálicos iguales. Un ejemplo sería hidrógeno, ¿no? Si el hidrógeno se quiere unir con otro hidrógeno, se hace por medio de un enlace covalente no polar, ¿ok? Entonces se une este hidrógeno con este hidrógeno. Ese se le conoce como no polar. El polar se hace entre elementos no metálicos del mismo tipo, ¿sí? Por ejemplo, más bien no del mismo tipo, diferentes. Este es, ¿qué elemento es? Hidrógeno, y este es cloro. Un enlace covalente polar es aquel que se hace entre dos elementos no metálicos distintos, en este caso hidrógeno y cloro, ¿ok? Y se hace esta unión. Entonces ahí tenemos la diferencia, creo que es clara la idea de polar, no polar, ¿cierto? ¿Qué duda? ¿No? Y también les decía que hay un tercer tipo de enlace. Ese tercer tipo de enlace se le conoce como enlace metálico. Para lo que vamos a ver a continuación, que es el tema de nomenclatura, el enlace metálico no lo usamos, ¿ok? No se los voy a escribir aquí como de definición, pero sí les voy a explicar un poquito cómo es que funciona. Un enlace metálico es un tipo de enlace que se hace entre elementos metales, ¿no? De todos los que hay en la tabla periódica. Cuando se unen dos metales, se forma un enlace metálico. Este tipo de enlaces se le caracteriza por ser tipo de enlaces de fuerte unión. Quiere decir que cuando se unen dos metales, la fuerza o la unión que se ejerce eléctrica entre ellos es muy fuerte y es más difícil de separar, ¿no? Por ejemplo, para hacer diferentes estructuras que tenemos hoy aquí en el salón, como las patas y los componentes de los mesabancos, los marcos de las puertas, etc., se hacen por medio de aleaciones de metales. La unión de estos diversos metales genera o hace que su
fuerza, o sea, su dureza más bien, sea mayor, ¿okay? Y sean más resistentes. Entonces, esa es una característica que tienen los metales, ¿ok? Hasta aquí, chicos, ¿algún tipo de pregunta? ¿Duda? ¿Enlaces? ¿Tipos de enlaces? ¿Nada? ¿Seguros? Entonces, ahorita les voy a poner una serie de ejercicios, pero antes de ponerles la serie de ejercicios voy a explicarles el tema de la estructura de Lewis. ¿Okay? ¿Qué es estructura de Lewis? Lewis fue un personaje que una vez que ya se habían encontrado, ya se habían conocido los electrones de los átomos, él se hizo preguntas respecto a cómo era la manera en la cual cualquier persona podía identificar esos electrones, ¿sí? Porque escuchamos quizá muchas veces, los electrones se encuentran en los átomos, etcétera, pero ¿cómo yo los voy a identificar? ¿Cómo voy a saber cuáles son y dónde se encuentran? La idea de Lewis entonces fue, voy a crear una manera de simbolizar esos electrones. Y pues a él se le ocurre una idea bien fácil, ¿no? Coloco puntitos, pueden ser puntitos, tachitas o rayitas, que indiquen la cantidad de electrones de valencia, los últimos del último orbital, que tiene cada uno de los elementos químicos. Y de esa manera los vamos a identificar. Pero hay una forma de acomodarlos. ¿Se fijan qué fue lo que hice yo aquí? ¿Cómo los acomodé? ¿Qué fue lo que hice? Sobre todo los del cloro. Los acomodé de 2 en 2 y dejé uno libre acá. Justo el que se une con sodio. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a completar el enlace químico. ¿Ok? Entonces hay una manera de hacerlo y hay una regla que nos dice cómo es que podemos hacer la estructura de Lewis, que es lo que van a hacer ahorita, porque en el ejercicio que les voy a poner van a tener que hacer la estructura de Lewis de las fórmulas químicas que les voy a colocar, más identificar su tipo de enlace químico. Entonces tenemos que empezar a aprender las dos formas. Déjenles pongo algunos ejemplos. Y es muy fácil. ¿Okay? Voy a utilizar este ejemplo. Tenemos esta fórmula. Dice HCl. Sí, Cl es junto y es cloro. Van a buscar ustedes en su tabla periódica y me van a decir cuántos electrones de valencia, los últimos, tiene hidrógeno y cuántos tiene cloro. ¿Cuántos tiene hidrógeno y cuántos tiene cloro? Hidrógeno 1. Okay. Hidrógeno dice que tiene 1 y cloro 7. ¿Okay? ¿Cómo los vamos a acomodar? Es como el caso de este ejemplo. Hidrógeno solamente tiene 1. ¿Dónde lo voy a acomodar yo? Lo puedo acomodar donde yo quiera, ¿sí? En cualquier parte. Pero en la estructura de Lewis nos dice que siempre lo debes de acomodar como si fueran los puntos cardinales. Arriba, abajo, derecha o izquierda, ¿no? Donde ustedes quieran, pero que sean estos 4 puntos. Cuando un elemento como cloro tiene muchos electrones de valencia, en este caso tiene 7, los vamos a acomodar de 2 en 2, o sea, en pares, y el que nos quede solito, siempre vamos a tratar de unirlo o enlazarlo con el elemento que tiene menos, ¿ok? Voy a separar este un poquito. Lo voy a poner aquí. Entonces, hidrógeno dijimos que tiene 1, ¿okay? Y cloro tiene 7.
Yo normalmente, y es como a mí se me hace fácil, yo siempre comienzo de arriba. Ustedes pueden comenzar donde ustedes quieran, ¿ok? Yo siempre pongo 2 arriba, 2 a un lado, 2 abajo, y el que me sobra lo pongo aquí. Y entonces ya tengo mis 7 electrones, ¿ok? De 2 en 2, y el que quedó solito queda aquí. ¿Por qué? Porque se va a formar en este caso, sabemos que es un enlace de qué tipo. No metal. Digo, polar. Covalente, ¿sí? Es covalente polar, ¿no? Pero es un enlace covalente. Entonces, ahí en el enlace covalente es que, de hecho no se los dije, el iónico hace transferencia, el covalente presta su electrón. Quiere decir que este electrón que tiene el hidrógeno se lo va a prestar al cloro, no se lo va a dar. A diferencia del enlace iónico, el elemento que tiene menos, normalmente es el que dice, yo te lo regalo, ¿no? O sea, pero imagínense que alguien de ustedes no trae una tabla periódica, pero hay alguien que trae 2, y entonces dice amablemente, te voy a regalar mi tabla, te la estoy regalando. En el enlace covalente, el covalente no es así, él no regala, él solamente presta, ¿no? Entonces es como si traigo 2 tablas periódicas, y yo digo, yo te voy a prestar mi tabla, pero me la regresas al final, ¿ok? Ese sería como el ejemplo de la diferencia entre cada uno, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a acomodar? En la estructura de Lewis lo vamos a acomodar así. Hay gente que se le hace más fácil, bueno, yo no quiero poner puntitos porque no me gusta poner puntitos, yo voy a poner crucecitas, ¿no? ¿Sí? O tachitas, ¿no? Que son tachitas, está bien. Hay gente que también utiliza una rayita, pero escribir una rayita o poner una rayita así, la rayita ya implica que ahí hay 2 puntitos, ¿no? O 2 electrones. Por una rayita hay 2 electrones. Entonces, en vez de poner los 2 puntitos, pongo una rayita. Pero esto significa que ahí hay 2 electrones. Aquí yo no podría poner una rayita. Sí o sí tengo que poner el puntito o la tachita. ¿Ok? Porque nada más hay uno. Entonces, dirían ustedes, se escucha como que bien tonto. O sea, voy a tener que poner cada cosa distinta. Sí. Porque así es la regla. ¿Sí? Así nos dice que se debe escribir. ¿Con qué finalidad se hace esto? La finalidad, la única que existe, es que nosotros podamos identificar con facilidad esos electrones. Porque yo les dije que consiguieran esta tabla, esta versión de tabla, y no otra. Si ustedes van a la papelería van a encontrar otras versiones de tabla. Yo les dije, cómprense esta. ¿Por qué? Justamente porque aquí nos muestran los electrones de valencia, los que estamos utilizando ahorita. Ya vienen aquí. Por los niveles de energía vienen los electrones por cada nivel. Hay otras tablas periódicas que no lo tienen. Y cuando no lo tienen, pues entonces ustedes tienen que ir a buscar una tabla periódica o en un libro o en una página de internet, un cuadrito como este, donde me dice cuántos electrones tiene cada elemento por cada una de las columnas que hay en la tabla periódica. Ya hay cuadritos. Pero si ustedes tienen una tabla que tiene toda la información, pues con la tabla es suficiente, ¿ok? Pero esta información ya está también de otra manera por ahí en la red que la pueden consultar. ¿Dudas sobre estructura de Lewis? ¿No? ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo tengo esto? ¿Qué es? ¿Qué me dice esto? ¿Qué elemento es? Oxígeno. ¿Y este 2 qué me dice? ¿Qué dice el 2? ¿Ideas? ¿No? O sea, si ven este 2, ¿qué significa? Excelente. Significa que hay 2 oxígenos. ¿Okay? Este 2 me dice que tengo 2 oxígenos. ¿Qué voy a hacer? Voy a desdoblar esta fórmula. Un oxígeno, otro oxígeno, ¿no? ¿Cuántos electrones de valencia, los últimos, tiene el oxígeno? 6. Tiene 6, ¿ok? Voy a acomodar justamente esos electrones para cada uno.
estructura de Lewis. De esta fórmula lo desglosé así. Y les pongo este ejemplo, no les pongo más porque luego les voy a poner los ejercicios, pero les pongo este ejemplo porque justamente en el ejercicio, en los ejercicios, les voy a poner fórmulas químicas donde van a haber numeritos. Y esos numeritos ustedes tienen que saber qué significa. Normalmente el numerito me va a decir cuántos elementos químicos de ese tipo tengo. Y entonces yo tengo que desglosar mi estructura para entonces acomodar los electrones de valencia. ¿Ok? O sea, los puntitos. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Los dejé con cara de... ¿Qué está diciendo? ¿Ninguna? Entonces, ¿ya puedo borrarlo de aquel lado? Sí, maestra, no cobro porque digan sí o no. El ejercicio, ¿qué es lo que van a hacer?